continuando nuestro sílabo. Vamos a hablar de un tema muy, muy importante en la parte neumológica, que es la neumonía. Tanto la neumonía adquirida en la comunidad, que es la neumonía común, como la neumonía asociada a servicios de salud o neumonía intrahospitalaria. ¿Ok? Entonces, primero hay que definir que hay una alteración anatómica desde el infante hasta el adulto mayor que va cambiando en el tiempo, ¿no? Hay que recordar que el tejido alveolar, la vía aérea distal, proximal, el intersticio, va reemplazando su espontaneidad y volviéndose foco de consolidaciones que van a producir signos y síntomas que van a variar desde la anatomía propia del alveolo, como mencionaba anteriormente, del infante al adulto mayor, ¿no? Recordemos que la neumonía se va a localizar en las partes distales de las generaciones pulmonares. Recordemos que desde la nariz hasta el alveolo, o los sacos alveolares, tenemos 23 generaciones. Y es precisamente en la generación entre la 17 y la 23, que es la generación de intercambio gaseoso que se denomina, donde se va a producir esta consolidación de líquido que va a infiltrar los alveolos. Y es ahí donde se va a producir la neumonía, ¿no? La consolidación, el acúmulo de calcio en tubo bronquial distal de vía aérea pequeña, y es donde se va a producir el foco infeccioso, ¿no? Entonces, recordemos qué es lo que dice la OMS dentro de su clasificación en cuanto a la descripción o la definición de neumonía adquirida en la comunidad. Es la inflamación aguda del parénquima pulmonar producida por organismos, bacterias, virus, hongos, microorganismos en general, y que va a estar manifestada por signos de infección sistémica y cambios radiológicos en pacientes que no han sido hospitalizados durante al menos 3 semanas, ¿no? Es lo que dice la OMS. En cuanto a la epidemiología, no ha variado desde la ITSA 2016 hasta la fecha. Se dice que aproximadamente en el mundo la incidencia mundial es de 5 a 7 casos por 1.000 habitantes por año. Lógicamente que va a aumentar en épocas de invierno, de frío, ¿no? La población más afectada es generalmente la población adulta mayor, ¿no? La población anciana, donde aumenta de 5 a 6 casos de la incidencia habitual a 25 a 40 casos por 1.000 habitantes, ¿no? Y en mayores de 85 puede superar los 50 por 1.000 casos. La mayor causa de internamiento en los centros de hospitalización en el adulto mayor básicamente es por ingresos por cuadros neumónicos. La principal patología en este tipo de grupo etario va a ser básicamente ellos, ¿no? Un 70% de los ingresos va a ser por neumonías. Se considera que de este ingreso hospitalario, de estos pacientes diagnosticados de neumonía, el 5 a 1% van a ser ambulatorios y de este 1 a 5%, el 14% van a requerir hospitalización. Y de este 14%, un 35 a 50% ingresarán a unidades de cuidados intensivos. Porque esta es una patología bastante importante que a nosotros nos afecta como región, dado que en época de frío en nuestras zonas altoandinas, la tasa de mortalidad en nuestra región tiende a incrementarse. Entonces, este es un resumen de lo que mencioné anteriormente. La incidencia en menores de un año, entre 30 a 50 por año. Fíjense cómo los extremos de vida son los que aumenta la incidencia. Entre 15 y 45, que es la época reproductiva, activa económicamente, 1 a 5 por 1.000. Entre los 60 a 70 años, 10 a 20 por 1.000. Y a partir de los 70 a 85 años, sube otra vez a 50 por 1.000 habitantes, ¿no? Sube la incidencia. Y lógicamente que esta incidencia va a ser agravada en las épocas de frío, de invierno. ¿Hay cambios fisiológicos, como lo mencioné al principio? Sí, definitivamente no es lo mismo el tejido pulmonar en un niño que en un adulto mayor. El número de alvéolos disminuye, al igual que los capilares sanguíneos a nivel de la membrana alveolo-capilar. Hay disminución de la elasticidad, ¿no? Debido a la pérdida de elastina con la edad. La función pulmonar máxima también disminuye en cuanto a volúmenes. Recordaremos que fisiológicamente nosotros perdemos volumen, el varón a partir de los 25 años y la mujer a partir de los 30 años, a un volumen de 25 mililitros cada año. Entonces, hay una pérdida de volumen pulmonar. También la cantidad de oxígeno que se transfiere disminuye, tanto por difusión y perfusión baja. La respiración normal sigue siendo la adecuada, sigue siendo la misma en cuestión a ciclos.
La inspiración y expiración máxima disminuyen, ¿no? Hay menor resistencia, lógicamente. Hay mayor tendencia al colapso de vía respiratoria, dado que hay menos mucosidad. Hay menor respuesta a la disminución de los niveles de oxígeno y a un aumento de niveles de CO2. En cuanto al aparato respiratorio, hay que considerar que va a haber cambio de tono, volumen y calidad de la voz al producir cambios en el cartílago y musculatura de la laringe. El reflejo de la tos disminuye, hay una lenta movilidad de los cilios, hay menor secreción de inmunoglobulina A, hay incremento del diámetro torácico anteroposterior, hay aumento de las curvaturas en el plano sagital, hay alteraciones de la concavidad anterior por sifosis o posterior lordosis, ¿no? El adulto mayor tiende a encorvarse y a perder definición anteroposterior, ¿no? Y a tener más sifosis y lordosis, ¿no? Se joroba. El diafragma, lógicamente, se debilita, al igual que los músculos intercostales, no es la misma respuesta y la misma capacidad. El reflejo tusígeno baja, por ende, la capacidad de expulsar microorganismos que ingresan al sistema respiratorio disminuye, ¿no? El sistema defensivo natural disminuye. ¿Qué nos dice la ITSA? Hemos visto, o vamos a ver en esta presentación, varias guías, tanto ATS e ITSA, que coinciden en su etiología. Nos dice que dentro de la etiología de la neumonía adquirida en la comunidad tenemos bacterias gram positivas, gram negativas, virus atípicos, que dentro de los más característicos. Recordar que dentro de los gram positivos, perdón, este de acá, en orden de incidencia, vamos a tener al Streptococcus pneumoniae como el primer agente causal, gram positivos, Staphylococcus aureus, Enterococcus fecalis. Dentro de los gram negativos, el primero, Haemophilus influenzae, enterobacterias, Klebsiella, ¿no? Dentro de los atípicos, Mycoplasma pneumoniae, Legionella pneumófila, Chlamydophila pneumoniae. Dentro de las micobacterias, de los atípicos, tuberculosis también puede producir el Mycobacterium tuberculoso, neumonía ya mucho más alejado. Dentro de los virus, influenza A, el virus sincitial respiratorio, el adenovirus, la influenza B, ¿no? Que son las que tienen la principal etiología dentro de la neumonía adquirida en la comunidad. Es importante que ustedes sepan los primeros tres agentes, ¿no? Tanto en gram positivos, gram negativos, atípicos y virus. Esta otra revisión también nos menciona la misma, ¿no? Indica de que definitivamente en el adulto mayor van a ser las mismas bacterias. El estreptococo a la cabeza, dentro de los gram positivos, ¿no es cierto? Recordarán. Mycoplasma dentro de los atípicos, el primero. Legionella. Haemophilus dentro de los gram negativos. Influenza, enterobacterias, pseudomonas, estafilo, moraxella catarraris, etc. Pero dentro de la incidencia de los cuadros o el agente etiológico identificado más frecuente están los más comunes que hemos mencionado en adquirir en la comunidad. Son los mismos agentes que atacan a este tipo de pacientes. Entonces, ¿cómo valoramos? Es importante valorar algunos conceptos desde el punto de vista epidemiológico que se asocien directamente con la etiología. Pacientes con diagnóstico de Streptococcus pneumoniae identificado, resistente a penicilinas, hay que pensar en paciente adulto mayor, 65 años, que haya utilizado beta-lactámico en los últimos 3 meses, que tenga hábito alcohólico o que tenga algún tipo de enfermedad concomitante tipo asma, EPOC, EPI. Y que esté también o puedan estar con algún tipo de inmunosupresión, que utilicen corticoides mayores a 10 miligramos día, o que estén dentro de un hogar infantil o hayan tenido una exposición a un hogar infantil. Dentro de los bacilos entéricos gram negativos, estamos hablando de gram negativos, influenza, ¿no es cierto? Ahí va. Pacientes que hayan tenido una residencia o vivan en un asilo, un hogar de cuidado crónico, hogar geriátrico, que tengan una enfermedad cardiovascular de base, uso reciente de antibióticos, que tengan múltiples enfermedades concomitantes, disfagia o aspiración, que tengan pseudomonas aeruginosa, enfermedad o alteración pulmonar de base. Si hablamos de pseudomonas, netamente es hospitalario, entonces que ya tengan una lesión estructural en pulmón, bronquiectasias, EPOC grave, que hayan recibido terapia con corticoides, más de 10 miligramos de prednisona por día, o que hayan recibido terapia con antibióticos de amplio espectro por 7 días, hay que pensar que pseudomonas es una posibilidad. Y desnutrición también.
Cuando hablamos de Staphylococcus aureus, ojo con este cuadrito, es muy importante, muchachos. Pacientes que tengan enfermedad renal crónica y que estén en hemodiálisis, la primera sospecha neumónica es estafilococo. El abuso de drogas endovenosas en pacientes adictos, infecciones previas por influenza, que pensar en estafilo, uso de antibióticos previos, especialmente quinolonas, pensar en estafilococo, tener una neumonía necrotizante adquirida grave, pensar en estafilococo. Cuando tenemos destrucción de estructura pulmonar con cavidad en parénquima pulmonar, pensar que la neumonía es causada por Staphylococcus aureus. Legionela, como su nombre lo indica, es la fiebre o la neumonía de los legionarios, de los viajeros, ¿no es cierto? Lo vamos a encontrar en quiénes? Pacientes fumadores, ¿no? Pacientes jóvenes sin enfermedades concomitantes, legionela. Pacientes que tengan o que presenten síntomas gastrointestinales y neurológicos concomitantes, por esto por la aspiración, o pacientes que tengan una forma de presentación grave de neumonía adquirida en la comunidad con compromiso multiórgano, pensar en legionela. Y aquellos pacientes que sufran de disfagia o aspiración o haya tenido un antecedente previo de ese tipo, pensar que el agente etiológico es muy probable que sea por un anaerobio. Este cuadro también es muy importante, ya es diferente al que hemos mencionado anteriormente. Ya no especifica desde el punto de vista epidemiológico del paciente, sino desde el punto de vista de la frecuencia de hábitos o de exposición. Por ejemplo, tenemos un antecedente de un paciente con absceso pulmonar que presenta neumonía, que pensar lo primero, absceso, hay una cavidad en pulmón, Staphylococcus aureus, ¿no? Definitivamente resistente a meticilina, pensar en anaerobios, hongos, o micobacterios tuberculosos, o micobacterios atípicos no tuberculosos cuando estamos frente a un absceso pulmonar, eran negativos, ¿no? Paciente con hábito alcohólico, pensar lo primero, Streptococcus pneumoniae, segundo, anaerobios orales por el tema de la aspiración, pensar como tercer punto la Klebsiella y el Acinetobacter. En aspiración, pensar en anaerobios de cavidad oral y enterobacterias, aunque siempre hay un papel relevante con anaerobios, ¿no? La aspiración es interesante en ese aspecto. Perdón, se me retrasó. Cuando tenemos algún paciente con daño pulmonar estructural o bronquiectasias, que lo hemos mencionado también en la anterior diapositiva, si el paciente no ha sido hospitalizado, estafilococo sería la primera opción, pero si el paciente ya tiene daño estructural y tiene antecedente hospitalario, Pseudomonas aeruginosa, la alta sospecha, y también pensar en Burgdorffelia, ¿no? Que es una cepa intrahospitalaria. Paciente con EPOC y tabaquismo, ojo, paciente con antecedente de EPOC y tabaquismo, la primera, Haemophilus influenzae, ojo con esta, Pseudomonas aeruginosa, Legionella, Streptococcus más alejado y Moraxella catarrhalis. Paciente que ha estado en un hotel o un crucero por más de 2 semanas, Legionella, del legionero, ¿no es cierto? Del legionario, del viajero. Exposición de murciélago iguano, que es muy frecuente en el antecedente epidemiológico, sobre todo cuando vienen de zonas tropicales, Histoplasma capsulatum, causante de la neumonía. Exposición a pájaros, palmas, Chlamydia psittaci. Infección por VIH, paciente que tiene un diagnóstico VIH con CD4 elevado, van a ser como un inmunocompetente. Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mycobacterium, etc. Pero si tenemos un paciente de VIH con CD4 bajo, menor a 200, la infección de VIH y el recuento alto nos va la primera causa, pensar en Pneumocystis jirovecii, Cryptococcus, histoplasma, hongos, aspergillus, micobacterias no tuberculosas, pseudomonas, etc. Lógicamente, algún paciente con VIH con CD4 menos de 200, cualquier bacteria podría inocular y producir la neumonía. Tenemos un paciente con obstrucción endobronquial, anaerobios, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. Y si tenemos un paciente con neumonía en época de brote de influenza, lo primero, pensar siempre en Streptococcus, Staphylo y Haemophilus influenzae, las principales. Y si tenemos un paciente con tos perruna o tos coqueluchoide o vómito posterior a la tos, pensar en pertussis, ¿no? La tos famosa perruna, la Bordetella pertussis. Entonces, dentro del punto etiológico es importante que repasen esas últimas 2 o 3 diapositivas. Ojo. En cuanto a la incidencia que nos dice el New England, nos dice que en cuanto a la infección, más del 60% de inicio del paciente con neumonía no se detecta o no tenemos con claridad el agente etiológico de las neumonías, más del 60%. Un 22% restante generalmente es de etiología viral, ¿no? Y más atrás es un virus detectado, un 2%, una
bacteria con virus un 3%, solo se ha detectado una bacteria en un 11% o un hongo en 1%. Entonces, la primera, después de identificar un cuadro neumónico en el cual no se tiene la certeza del agente etiológico, para eso nos sirve el antecedente epidemiológico, es pensar que solo en un 11% detectamos la bacteria y la mayoría también es viral y lo demás ya va a bacterias y agentes etiológicos en menor intensidad. En cuanto a la fisiopatología, ¿cómo se produce el cuadro neumónico? Normalmente la bacteria por microaspiración entra a los pulmones, ¿no? Por inhalación. Entonces el mecanismo de la neumonía va a ser por inhalación, ¿no? Aunque puede llegar por vía hematógena desde foco a distancia, lógicamente. Una vez en los alvéolos, la bacteria viaja a los espacios entre una célula a otra e incluso a los alvéolos por medio de poros. La invasión estimula el sistema inmune, que responde enviando glóbulos blancos responsables del ataque de los microorganismos en los pulmones. Los neutrófilos rodean con su membrana citoplasmática a las bacterias invasoras, al mismo tiempo libera citoquinas que producen los síntomas sistémicos de infección. La combinación de neutrófilos, bacterias y líquido proveniente de los vasos sanguíneos se acumulan en el alveolo, resultando en la consolidación del parénquima, que ocasiona un intercambio gaseoso deficiente. En cuanto a la patogenia, la neumonía tiene 4 estados importantes. Uno que es la congestión, 2, la hepatización roja, la hepatización gris y la organización o consolidación. Ese es el proceso normal de una neumonía alveolar, la más frecuente. Existe también una neumonía intersticial y existe una mixta en donde se conjugan ambos patrones. Pero básicamente ese es el foco más común, que será alveolar, se produce por esas 4 fases. Congestión, hepatización roja, hepatización gris y consolidación, organización. Lógicamente, estos estados patológicos, desde el punto de vista de la patogenia, tiene algunos periodos de tiempo. La congestión usualmente se produce en los primeros 24 horas, ¿no? A nivel macro hay enrojecimiento de la arquitectura pulmonar, la consolidación. A nivel micro hay una congestión vascular y edema alveolar. Generalmente hay pocos neutrófilos y muchas bacterias que están invadiendo la zona de los sacos alveolares, obstruyendo lógicamente el intercambio gaseoso normal. Una segunda fase, que es la hepatización roja, que aproximadamente se produce a las 48 horas, donde ya hay una consolidación. A nivel macro se asemeja al hígado, es una consolidación color rojiza, por eso es hepatización roja. A nivel micro hay alveolos edematizados, extravasados, con aumento de neutrófilos, presencia de fibrina, pero menos bacterias, porque el daño inflamatorio ya se ha producido. La etapa 3, que es la hepatización gris, que se produce entre las 72 horas y 96, 3 a 5 días. A nivel macro es seco, friable y su color es pardo grisáceo. A nivel microscópico, que es el que nos interesa desde el punto de vista de células, hay incremento de fibrina intraalveolar, hay presencia de muchos neutrófilos y macrófagos, que es nuestro sistema defensivo, ¿no es cierto? Pocas bacterias. Y la última fase, que es entre los días 7 y 10, que es la fase de resolución o resorción, ahí se va a producir una resorción del material inflamatorio y restauración de la arquitectura pulmonar en resolución, ¿no? Todo el proceso inflamatorio con nuestro sistema defensivo empieza ya a reabsorberse, por así decirlo. Esos son los estados de progresión de la enfermedad desde el punto de vista macro. No se olviden de las 4 fases. Desde el punto de vista de los factores de riesgo, hay que considerar que hay factores de riesgo modificables y no modificables. Dentro de los modificables, pero lógicamente que son factores que van a condicionar que el paciente tenga mayor incidencia de neumonía, pacientes con hábito alcohólico, pacientes con diabetes, con neoplasias, el uso de corticoides sistémicos de forma crónica o corticodependencia, pacientes con insuficiencia renal crónica en hemodiálisis generalmente, pacientes con hábito tabáquico y pacientes que tengan patología dental. Esta última, lógicamente, porque los abscesos periapicales contienen dentro de su composición bacterias como estreptococo y estafilo, que por vía sanguínea pueden transportarse a pulmón. Dentro de los factores de riesgo no modificables están que tenga una enfermedad pulmonar crónica previa, tipo asma, EPOC, fibrosis pulmonar, desnutrición, edad avanzada, disfagia, enfermedad neurológica, deterioro cognitivo, deterioro funcional e incontinencia urinaria, ¿no? Por ahí, por vía también hematógena, desde el punto de vista urinario, podría o se puede producir una neumonía. Estos son los principales factores de riesgo.
En cuanto a la etiopatogenia, para producir neumonía tenemos 4 vías directas, una vía hematógena, por contigüidad, inhalación de microorganismos de vía respiratoria alta, ¿no? Y microaspiración de secreciones orofaringeas. Las características es muy importante, las características anatómicas va a depender si el paciente es maduro, si es niño, adulto mayor, de su sistema mucociliar, el epitelio retículo o el epitelio respiratorio, ¿no? Estratificado, cilíndrico estratificado, ciliado, tiene a deteriorarse con el tiempo. La claridad del moco también forma una barrera importantísima de defensa, pero con la edad va disminuyendo aquella. La presencia de flora bacteriana va a depender del estado de inmunidad natural o adquirida del paciente, lógicamente, y el clearance bacteriano, ¿no? Mediado por las interleuquinas y la cascada inflamatoria natural de nosotros, mediada por la factor de necrosis tumoral, interleucina 1, la 6, la 10 y la 12, que son las principales en todos los focos infecciosos. ¿Qué tipos de neumonía encontramos? Vamos a encontrar neumonías lobares, ubicadas o asignadas o circunscritas a un solo lóbulo, las bronconeumonías, que van a ser procesos infecciosos desde la zona bronquial de calibre mediano hasta la de pequeño calibre, las famosas bronconeumonías, las neumonías intersticiales, donde ya hay compromiso intersticial, donde se altera ya el tema de la perfusión, y la neumonía miliar, que es una neumonía de diseminación hematógena, que se va a producir en ambos campos pulmonares, con una presentación típica microgranular, que se produce por una alveolitis general o generalizada, ¿no? Una alveolitis generalizada. Entonces acá tenemos una neumonía lobar, como ustedes pueden ver, localizada y circunscrita básicamente a un lóbulo, el lóbulo pulmonar inferior. Hay signo de la silueta positivo en esta lámina. Entonces acá podemos diferenciar que la neumonía está localizada en el lóbulo inferior, todo el lóbulo inferior, ¿no? Imagen radiopaca claramente diferenciada. Un cuadro bronconeumónico ya agarrando bronquios principales, pareciera que fuese todo el hemicampo o el hemitórax, pero acá vemos que la infiltración nace desde el tronco principal, acá tenemos la tráquea con el bronquio principal, e infiltra a vía bronquial proximal y distal, ¿no? Que nos hace la referencia a un compromiso mayor, una bronconeumonía. O una neumonía intersticial, donde el compromiso bronquial no solo va a ser iliar, sino en la parte periférica. El intersticio siempre es periférico, ¿no? Una neumonía intersticial que siempre es periférico, ¿no? O un infiltrado micronodular típico de las diseminaciones hematógenas, con un patrón micronodular, como podemos ver en esta lámina. Vemos ambos campos pulmonar con infiltrado, con broncograma aéreo, y patrón micronodular, compatible en un 80% al menos en nuestro país con tuberculosis miliar, ¿no? La causante de este tipo de neumonía miliar es la TB, micronodular. Si estaríamos frente a un patrón macronodular menor a 2 milímetros, podemos sospechar en histoplasma. El histoplasma también tiene un patrón de un infiltrado en ambos campos, pero el infiltrado es macronodular y eso lo diferencia de la micronodular para la sospecha epidemiológicamente. El componente epidemiológico es importante. ¿Cuánto a los síntomas, en orden de frecuencia, que nos dice ATESE? Nos dice que el paciente va a presentar generalmente una frecuencia cardíaca mayor a 100, una frecuencia respiratoria mayor a 24 ciclos minuto, va a haber fiebre, temperatura mayor a 38, hay caída de la presión menor a 90-60, la saturación de oxígeno cae por debajo del 90%, ¿no? Vamos a encontrar rales o crackles inspiratorios, ahí entran los subcrépitos, crépitos, hay disminución del sonido bronquial, a la percusión también hay disminución porque vamos a encontrar un ruido diferente al normal, vamos a tener matidez, ¿no es cierto?, a la percusión, y vamos a presentar en las zonas o en los casos más severos egofonía. La egofonía a la transmisión de la voz es la transmisión de la voz de forma nítida en las zonas donde
adyacentes al derrame pleural. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos una neumonía con efusión pleural y ya catalogado como una neumonía complicada, vamos a tener neumonía. Eso es neumonía, porque la voz se va a ver nítida. En la transmisión de la voz en la egofonía es la claridad de la voz en el borde inferior de los derrames pleurales, ¿no es cierto? Porque normalmente cuando escuchamos pulmón, el pulmón a la transmisión de la voz no es nítido, es distorsionado. Y cuando hay claridad significa que está viendo un vehículo que está transmitiendo la nitidez de esa onda, generalmente por presencia de calcio, ¿no? Esa es la egofonía. Entonces, ¿cuáles son los síntomas en orden de frecuencia que nos dice ATS? Lo primero, tos, lógicamente, fiebre, hay fatiga o agitación, anorexia, hay disnea, hay aumento de producción de flema, hay dolor de cabeza, mialgia, puede haber dolor pleurítico cuando ya hay presencia de líquido, ¿no es cierto? Puede haber vómitos, en un 16% podría haber hemoptisis, ¿no? Presencia de sangre y dolor abdominal. Son los síntomas generales. Y en cuanto a frecuencia, son los síntomas más frecuentes que se encuentran en cuadro un paciente con diferencia sugestivo de neumonía. En el adulto mayor cambia. ¿Cuáles van a ser los síntomas más comunes en el adulto mayor? Decaimiento, ¿no? Cambio en estado funcional, pérdida de apetito, incontinencia urinaria, puede haber alteración confusional o delirio, los más comunes. El paciente adulto mayor no me hace fiebre, el paciente adulto mayor no me causa leucocitosis, ¿no es cierto? El paciente adulto mayor nos damos cuenta del adulto mayor está complicándose su cuadro respiratorio cuando tenemos estos síntomas frecuentemente, decaimiento, caída del apetito, incontinencia urinaria, etc. Y los menos comunes, lógicamente, el dolor pleurítico no lo tienen, tos, hay un nido marcado en pulmón, tampoco, fiebre, leucocitosis no la tienen, ¿no? El inmunocompetente sí tiene leucocitosis, sí tiene fiebre, sí tiene tos persistente, ¿no es cierto? Cuando nos resfriamos, son los primeros síntomas que tenemos. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Hemos visto la fisiopatología, la patogenia, los síntomas más frecuentes y cómo llegamos al diagnóstico. Lógicamente vamos a tener elementos clínicos, una correcta y buena anamnesis, los signos vitales y un exhaustivo examen físico nos va a orientar nuestra sospecha diagnóstica. Entre otros patrones radiológicos, filtrado reciente de aparición en la radiografía de tórax. Tenemos acá un infiltrado típico, ¿no? Una placa normal, por así decirlo, y vemos un infiltrado típico, radiopaco, tanto en proyección frontal como en la lateral, ¿no? Un infiltrado claramente definido en la placa de radiografía de tórax. En este aspecto, la radiografía de tórax nos da una aproximación diagnóstica bastante interesante. Pero ¿qué limitaciones tenemos en el diagnóstico? Una proporción importante de los pacientes, 30-50%, no presentan expectoración al efectuarse el diagnóstico de neumonía. Los hemocultivos tienen baja sensibilidad, solo 2-3% de los pacientes ambulatorios vamos a identificar el germen, ya lo hemos mostrado en la tabla anterior, ¿no? Y 10-20% de los pacientes hospitalizados van a presentar bacteriemia, o sea, vamos a identificar la bacteria. Los métodos invasivos no se justifican en la mayoría de los casos, o que hagamos algún tipo de punción o un tipo de extracción de muestra de forma cruenta, no se justifica. Por ahí el tratamiento empírico es el más adecuado en cuadros neumónicos. ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Lógicamente hay que investigar al patógeno causante, un cultivo de esputo es lo ideal. Recordar que una muestra adecuada debe contar con más de 25 polimorfonucleares por campo, menos de 10 células ciliadas por campo y al menos un microorganismo predominante, ¿no? Más de 8 a 10 microorganismos por campo nos va a ayudar a identificar el germen, pero lastimosamente solo en el 50 o 60%, 50-40% se puede identificar al microorganismo. Más del 55 o 60%, como lo vimos en la lámina anterior, no llegamos a identificar el germen causante del cuadro neumónico. Esta es una tabla que también que nos ayuda para diferenciar si estamos frente a un cuadro viral o una neumonía bacteriana probable.
Esta clasificación de Moreno nos dan algunas pautas interesantes y una interpretación también interesante. Él considera 5 criterios específicos para definir si el cuadro neumónico es probablemente viral o es bacteriano. Temperatura al ingreso mayor a 39 grados centígrados, 3 puntos. Edad mayor a 9 meses, 2 puntos. Neutrófilos inmaduros mayor a 5%, 1 punto. Y a nivel radiográfico, radiológico, diferencian algunas consideraciones especiales. Si hay un infiltrado bien definido, lobar, segmentario, subsegmentario, redondeado, 2 puntos. Si está pobremente definido o es en parche o difuso, 1 punto. Y si solo es en intersticio polibronquial, le resta 1 punto. En cuanto a la localización, si es un solo lóbulo, 1 punto. Si es múltiples lóbulos en uno o ambos pulmones, sigue siendo, pero bien definidos como infiltrados, 1 punto. Si hay múltiples localizaciones peridiales pobremente definidos, le resta 1 punto. Si hay líquido en espacio pleural con borramiento mínimo de senos, 1 punto. Si hay un derrame pleural evidente, borramiento de senos costofrénicos, no se olviden, 2 puntos. Si hay un absceso, bula o neumatocele dudoso, 1 punto, evidente, 2 puntos. Si hay o no presencia de telectasia subsegmentaria, habitualmente múltiple, menor a 1 punto. Si es lobar en lóbulos superiores medios derechos, menor a 1 punto. O si es lobar a otros lóbulos, no le considera ningún punto. Y clasifica de que, viendo esta tabla, si tenemos un puntaje mayor a 4, es una neumonía presumiblemente bacteriana. Y si el puntaje es menor a 4, es una neumonía presumiblemente viral. Si bien es una escala que tiene varios componentes, creo que son signos característicos desde el punto de vista clínico para diagnosticar e iniciar el tratamiento. En cuanto al diagnóstico diferencial, no olvidarse que las neumonías pueden confundirse con infecciones de vía aérea alta, ¿no? Resfríos, faringitis, amigdalitis, laringitis, traqueitis, etc. Enfermedades por reactividad bronquial de vías aéreas, ¿no? Insuficiencia cardíaca congestiva, bronquiolitis obliterante, cáncer pulmonar, vasculitis pulmonares, hemorragia alveolar aguda, sarcoidosis alveolar, tromboembolia pulmonar, atelectasias pueden ser el diagnóstico diferencial de las neumonías. Dentro de los criterios de severidad hay que considerar algunos conceptos importantes antes de entrar a las escalas, que hay criterios que podrían condicionar que el paciente va a complicarse. Esto nos dice la guía de la ERS del 2018. Paciente que tiene criterios menores y mayores. Paciente criterio menor, hipotermia menor a 36, un PAFI menor a 250, leucopenia menor a 4000, infiltrados multilobares, estado neurosensorial con confusión y desorientación, y una frecuencia respiratoria mayor a 30, son criterios mayores de severidad. Uremia mayor de 20, trombocitopenia, plaquetas menores a 100.000, hipotensión, ¿no? Y considerar otros aspectos como hipoglicemia, alcoholismo, hiponatremia, acidosis metabólica, elevación del lactato, asplenia, cirrosis, y como criterio mayor, shock séptico, ¿no? Y necesidad de vasopresores para inicio de ventilación mecánica, definitivamente va a ser shock séptico fundamentalmente. Entonces, estos criterios menores nos ayudan para intervención hospitalaria del paciente y ya para ventilación mecánica cuando el paciente ya está chocado y está con choque séptico, cuando baja la presión y todo ello. Entonces, tenemos escalas de diagnóstico que nos ayudan a ver de inicio la conducta. La primera, de las más antiguas, la CURV 65, una escala de la ERS europea, ¿no? CURV por sus siglas, de confusión, de uria, de frecuencia respiratoria, de presión, monitoreo de presión y la edad, ¿no? La E de edad, por eso es CURV 65. Si tenemos un puntaje de 0 a 1, manejo ambulatorio. Si es 2, considera el tratamiento con supervisión. Y si es 3 o más de las 5, hospitalización. Y acá la vamos a describir. Ahorita describimos, acá está la CURV 65. Vamos a describir los puntos puntuales. La C de alteración de la conciencia. La U de uremia mayor a 30, otros dicen 20. Frecuencia respiratoria mayor a 30 ciclos. La presión sanguínea menor a 90, ¿no? Y la edad mayor a 65 son los diferentes ítems de esta escala. 0 a 1 punto positivo, bajo riesgo, menor al 3% de mortalidad, manejo generalmente ambulatorio.
2 puntos, riesgo moderado, 9% de mortalidad, manejo netamente hospitalario, ojo. 3 puntos, riesgo moderado alto, con 4 a 5 puntos, 15 a 40% de mortalidad, generalmente debe ser hospitalizado el paciente, y reevaluarlo diariamente. El manejo necesariamente es en cuidado intensivo, porque está habiendo una alteración ya multiórgano. Tenemos otra escala, que es la escala de severidad de IDROP, que así como sus siglas indican la edad, mayor a 70 años, si hay deshidratación con la urea, el BUM, mayor a 210 miligramos, si hay falla respiratoria con una saturación menor a 90 y una presión parcial de oxígeno menor o igual a 60, si hay desorientación y si la presión sistólica cae por debajo de 90, nos indica una escala de severidad de IDROP. Tenemos el PSI, que con las siglas en inglés significa índice de severidad de neumonía, que va a tener diferentes antecedentes, va a tener factores demográficos, va a haber un criterio de enfermedades preexistentes, qué hallazgos encontramos al examen físico y los exámenes de laboratorio. Lógicamente que es una prueba o es una escala más compleja, más completa también, pero que necesita que el paciente esté hospitalizado y tenga monitoreo hemodinámico y laboratorial. Los diferentes factores tienen una puntuación aproximada, con un puntaje aproximado de 130 puntos. Dependiendo las características de cada ítem, va a tener una puntuación específica. Por ejemplo, si es femenino, va a tener 10 puntos más. Si está residente de un geriátrico, tiene 10 puntos más. Si tiene neoplasia preexistente, 30 puntos más. Si tiene enfermedad hepática, 20 puntos más. Si es cardiópata, 10 puntos. Enfermedad cardiovascular, 10 puntos. Renal, 10 puntos. En el examen físico, si el estado mental está alterado, 20 puntos. Si la frecuencia respiratoria es más de 30, otros 20 puntos. Si la frecuencia cardíaca tiene más de 120 latidos, 10 puntos. En laboratorio, si el pH está a la gasometría menor a 7.3, tendrán en acidosis, 30 puntos. Si el sodio está menos de 130, 20 puntos. Si la glucosa está mayor a 250, 10 puntos. Si el hematocrito está cayendo por debajo de 30%, 10 puntos. Si hay disminución menor a 60 de la presión parcial de oxígeno, 10 puntos. Si hay efusión pleural, 10 puntos. Y lo va a catalogar en 5 categorías. La categoría 1, menor a 50%, un rango de mortalidad de 0.1 a 0.4%, manejo ambulatorio. La categoría tipo 2, 51 a 70 puntos, 0.6 a 0.7 tasa de mortalidad, manejo también ambulatorio. A partir del grado 3 ya es hospitalario, 71 a 90 puntos, 0.9 a 2% de mortalidad, hospitalización observada o monitoreada. El grado 4, 91 a 130 puntos, 8.3 a 12%, manejo hospitalario. Y el 4, fíjese cómo cambia del 4 al 5, donde ya hay más de 130 puntos a favor. Y la tasa de mortalidad sube de 12 a 27 a 30%. Y manejo netamente esa unidad de cuidado intensivo. Eso nos dice la escala PSI. También tenemos la escala FINE, también de la ATS americana, donde simplifica algunos conceptos de la PSI, que es mucho más robusta, como se han dado cuenta, pero tiene casi las mismas consideraciones o ítems que hemos mencionado en la anterior escala. Y esta la clasifica en clase 1, si es menor a 50 años y sin neoplasia, ni insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular o enfermedad hepática o renal. Simplemente el porcentaje del FAI a los 30 días da un porcentaje estimado. La clase 2, menor a 70 puntos, 0.6 de mortalidad. La clase 3, 71 a 90, 0.9 a 2.8. La clase 4, 91 a 130, 8.2 a 9.3. Y la clase 5, mayor a 130, 27 a 23% la posibilidad de muerte a los 30 días. Ojo, a los 30 días, dice Fine, ¿no? Son las variables para predicción de mortalidad temprana, la escala Fine. ¿Qué utilidad tienen los biomarcadores como la procalcitonina en la neumonía? Los últimos estudios indican que la tasa de sensibilidad es muy, muy alta de este tipo de reactivo. Entonces, la procalcitonina lo utilizamos como medida de riesgo de mortalidad y severidad de las neumonías. La procalcitonina es un precursor de la hormona calcitonina, producida por las células tiroideas. Los niveles de procalcitonina se relacionan mejor con una neumonía severa. Normalmente, cuando tenemos un paciente con complicación pulmonar, con complicaciones multiórgano, la procalcitonina nos ayuda bastante. Pero algunos estudios nos indican que la procalcitonina debería hacerse para un mejor monitoreo
al inicio, a los 3 días y a los 5 días, pero por el tema de costos, muy pocas veces usamos procalcitonina. Y usualmente lo utilizamos cuando vemos pacientes a los cuales hemos iniciado tratamiento y no hay una respuesta satisfactoria al cuarto o quinto día de tratamiento. Usamos la procalcitonina para definir si realmente estamos frente a un agente bacteriano severo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la neumonía adquirida en la comunidad? Lógicamente, hay algunos aspectos que es muy importante valorar. La CURP 65 nos va a ayudar para externarlo. Si requiere el uso de ventilador mecánico, ¿no? Si tiene criterios menores y mayores, un mayor y 3 menores de la que en la tabla anterior, para definir si el tratamiento va a ser ambulatorio o va a ser hospitalario. Es lo primero que tenemos que definir es frente a qué paciente estamos, valorar sus escalas, CURP 65, la edad, su PSI, su FINE, ¿no es cierto? Y en base a eso definir si estos scores nos indican frente a qué tipo de pacientes estamos y si el tratamiento va a ser endovenoso o oral. Fundamentalmente hay que evaluar todas las escalas en este tipo de pacientes. ¿Cuál es el tratamiento normal en este tipo de pacientes? Normalmente si tenemos un paciente sin factores de riesgo, no drogoresistentes y que no hayan tenido infección, lo ideal es utilizar un macrólido, acitromicina, claritromicina o eritromicina. Alternativa, si son resistentes a las primeras drogas, doxiciclina. Si estos pacientes tienen algún tipo de comorbilidades tipo diabetes, enfermedad cardíaca crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad de insuficiencia hepática o enfermedad renal, hay antecedente de alcoholismo, hay anemia, algún tipo de neoplasias o inmunosupresión, considera el uso de fluoroquinolonas, moxifloxacino, gemifloxacino o levofloxacino. O si son resistentes, esto o algún tipo de contraindicación, usar beta-lactámico plus más un macrálido. Amoxicilina, 1 gramo 3 veces al día, o amoxicilina más ácido clavulánico, 2 gramos 2 veces al día, o cefalosporinas de tercera generación, ceftodoxima, ceftriaxona, cefuroxima, acompañado de acitromicina, claritro o eritromicina, o alternativa al macrólido, utilizar la cefalosporina más doxiciclina como una muy buena terapia en este tipo de pacientes con comorbilidades, no drogoresistentes. Pues si tenemos un paciente que ya hay resistencia a Streptococcus pneumoniae, considerar utilizar beta-lactámico más una fluoroquinolona respiratoria. Cuando hablamos de beta-lactámicos, hablamos de amoxicilina, amoxicilina clavulánico, las cefalosporinas y utilizar fluoroquinolonas en esa combinación. Entonces, ese es el esquema normal de la neumonía adquirida en la comunidad. En un paciente que no es un paciente de manejo en UCI, usar una fluoroquinolona respiratoria o un beta-lactámico más un macrólido. Cefotaxime, ceftriaxona, ampicilina, ertapenem, dependiendo. Si hay problemas con los macrólidos, doxiciclina alternativa. Y si es alérgico a penicilinas, usar una fluoroquinolona respiratoria tipo moxifloxacino, levofloxacino o gemifloxacino. Gemifloxacino no tenemos en el mercado, aquí en Perú, por cierto, pero lo que sí tenemos es moxifloxacino y levofloxacino para vía respiratoria. Si es un paciente que está en unidad de cuidado intensivo, el tratamiento es un beta-lactámico plus más acitromicina o una fluoroquinolona. Ahí puede entrar cefalosporina de tercera generación como cefotaxima, ceftriaxona y podemos añadir ampicilina subactam. Si es alérgico a penicilinas, la indicación es utilizar una fluoroquinolona y Astreonan sería la recomendación. Si tenemos pacientes con infección por pseudomonas aeruginosa, netamente de tratamiento hospitalario, considerar un beta-lactámico plus más ciprofloxacino o levofloxacino. También piperacilina tazobactam o pipetazo, cefepime, imipenem, meropenem o utilizar un beta-lactámico plus más un aminoglucósido y acitromicina, triple terapia antibiótica, o un beta-lactámico plus más un aminoglucósido y un antineumocósico o una fluoroquinolona antiseudomónica. Si es alérgico a penicilinas, sustituir la penicilina por Astreonan en vez del beta-lactámico, ¿no? La penicilina. En caso de infecciones por neumonía adquirida en la comunidad meticilino resistente o un MARSA, utilizar vancomicina o linezolid, la indicación. Entonces, ambas guías, esta última guía, en base correlaciona o relaciona el índice PSI
para el tratamiento ambulatorio hospitalario. Nos indica que si tenemos una escala PSI menor a 70, lo cataloga con riesgo bajo, ¿no? Y si el paciente no tiene comorbilidades, el tratamiento de elección sería amoxicilina, toxiciclina o un macrólido, puede ser acitromicina o claritromicina. Pero si este paciente que tiene riesgo bajo y tiene comorbilidades, como las que hemos mencionado anteriormente, podemos utilizar amoxicilina más ácido clavulánico, una cefalosporina plus, tipo ceftriaxona, que es la que frecuentemente se utiliza, o un macrólido, acitromicina, claritromicina, o si hay problemas por intolerancia de los macrólidos, usar doxiciclina. O utilizar como monoterapia una fluoroquinolona respiratoria tipo moxifloxacino y levofloxacino. Tanto en el paciente con riesgo bajo como en riesgo moderado, con PCI 71-90 o menos de 70, la consideración es la misma. Y lógicamente que el paciente deberá estar en observación o monitoreo. Pero un paciente que tiene un PSI mayor a 91, ya él se considera un paciente de riesgo alto y el manejo del paciente netamente es hospitalario. Entonces, ahí hay que considerar la posibilidad de oxígeno suplementario. Si tenemos alteración del sistema respiratorio y si no tenemos alteración del sistema respiratorio. Si no lo tenemos, el tratamiento es un beta-lactámico plus más un macrólido o monoterapia con una fluoroquinolona respiratoria o utilizar un beta-lactámico plus más doxiciclina. Si tenemos alteración ya del sistema respiratorio, el tratamiento es un beta-lactámico plus más un macrólido o beta-lactámico plus más una fluoroquinolona respiratoria. Considerar el tratamiento si estamos frente a bacterias meticilino resistentes, en las cuales, como por ejemplo, con una colonización por Staphylococcus aureus, donde adicional al tratamiento se debe añadir vancomicina o linezolid. Y en el caso de infiltración o colonización por pseudomona o riesgo de pseudomona, utilizar en el esquema un antipseudomónico más el beta-lactámico establecido. Entonces, ese es el tratamiento normal que se maneja en las principales guías, ¿no? Como ustedes pueden ver, en esta guía americana sigue mencionándose al gemifloxacino, que en Perú todavía no lo tenemos. Recién se va a definir eso. Listo. Entonces, en el tratamiento hay que administrar, normalmente iniciar tratamiento a las 6 a 8 horas de inicio del cuadro. Usualmente el tratamiento debe ser a lo mínimo 5 días, ¿no? Debemos valorar que no haya cuadros de fiebre por lo menos 48 a 72 horas, ¿no? Y que no haya una inestabilidad hemodinámica. Entonces, ¿cuáles son los criterios de estabilidad en un paciente con neumonía hospitalizado al cual hemos iniciado terapia antibiótica? Que tengamos temperaturas menores a 37,8 por lo menos 48 a 72 horas, que la frecuencia cardíaca esté menor a 100, ojo con este cuadrito, criterios de estabilidad, que la frecuencia respiratoria esté menor a 24, que la presencia sistólica esté mayor a 90, que la presión o saturación arterial de oxígeno sea mayor de 90 y la presión parcial de oxígeno mayor de 60 por gasometría y que el estado mental esté normal o adecuado. Entonces son los criterios de estabilidad. En cuanto a la prevención de la neumonía adquirida en la comunidad, es importante que en pacientes que se cese el hábito tabáquico se los tuviese, que presente o que se le administre sus vacunas respectivas, ¿no? Las vacunas respiratorias, no olvidarse, es influenza, neumococo y COVID-19, son las vacunas de refuerzo pulmonar. Algunas guías ya están planteando introducir, sobre todo a los pacientes que tienen comorbilidades como el EPOC, la vacuna contra virus sincitial respiratorio. Pero las vacunas más importantes, influenza, neumococo y COVID-19 para nosotros. ¿Qué pasa si tenemos una neumonía sin respuesta al tratamiento establecido? Ampliar lógicamente el estudio microbiológico, el cultivo es muy importante, evaluar las posibilidades de infección por gérmenes poco frecuentes, evaluar la posibilidad tipo tuberculosis, evaluar la posibilidad de sobreinfección, evaluar la posibilidad de complicaciones tipo parenquimales, tipo empiema, abscesos, quilotórax, etcétera, una tomografía de tórax de control, toracocentesis si tenemos la evidencia o sospecha de una efusión pleural, y una broncoscopía para sacar la muestra mediante un lavado bronquioliar y descarte de tuberculosis por un GeneXpert, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que evaluar?
¿no? Estamos frente a un germen atípico, estamos frente a un gen resistente a antibióticos o estamos frente a un hongo al cual el antibiótico no está respondiendo, o un antibiótico inefectivo, pobre absorción al antibiótico oral, dosis inadecuada, mala penetración pulmonar del antibiótico seleccionado, como por ejemplo vancomicina, paciente no recibe o va a tomar el tratamiento indicado, a que ponerse en la hipótesis de muchos factores que cual condicionen que no haya una respuesta favorable. Y dentro de las complicaciones locales, a nivel pulmonar, derrames pleurales, paraneumónicos, empiemas, abscesos, síndrome de distrés respiratorio agudo, extrapulmonares, que hay una feblitis del acceso venoso, una sepsis incontrolable, una disfunción orgánica inducida por sepsis, falla renal, coagulopatía, una falla hepática, etc. Lógicamente que la recuperación definitivamente siempre va a ser más lenta y más progresiva en el adulto mayor. Las complicaciones ya lo hemos mencionado en la anterior diapositiva. Entonces, acá tenemos algunas tablas de neumonía pariliar derecha en la primera, claramente definida, ¿no es cierto? Una consolidación circular, ¿no? Consolidación circular, bien definida en el lóbulo superior emitor derecho, es un paciente pediátrico. Y acá en la parte izquierda de su pantalla, consolidación neumónica del lóbulo superior derecho con imagen típica y un cuadro bronconeumónico, ¿no? Bronconeumónico y neumónico mayor a lo que estaba, ¿no es cierto? El paciente. Complicaciones basal derecha sin complicación, una neumonía típica, una neumonía basal derecha, ¿no? No hay mayor problema ahí. O imágenes neumónicas, como podemos ver acá, una consolidación en el lóbulo superior con broncomograma aéreo, ¿no? Y por Klebsiella aparentemente, y acá tenemos un absceso pulmonar múltiple con un pioneumotórax, ¿no? Un pioneumotórax y un empiema, ¿no? Acá probablemente por manipulación, ya sea toracocentesis o colocación de un CBC en este paciente, ha hecho que ingrese aire y se haga un neumotórax, y el líquido o el derrame pleural que ha estado circundado se ha supurado, se ha infectado por estafilococo y ha hecho un pioneumotórax, ¿no? Un pioneumotórax. Son complicaciones típicas de las neumonías. Y cuando tenemos un paciente con neumonía estafilocócica, siempre hay que sospechar que son imágenes en parche, bilaterales, en parches bilaterales múltiples, ¿no? Y muchas veces cavitaciones, y que en el tiempo van a ser empiemas, abscesos pulmonares, ¿no? Pero la estafilocócica tiene esa característica, ¿no? Cuadro neumónico, un paciente postoperado, tema cardíaco, una neumonía, ¿no? Infiltrativa, con presencia de una cavidad, ¿no? Una cavidad en base, ¿no? Otro paciente, aparentemente con una neumonía lobar derecha típica, sin ningún tipo de complicación, ¿no? Una neumonía típica. Otra bronconeumonía, ¿no? Una bronconeumonía pegado al ilio, ¿no? Una neumonía redonda o tumor fantasma. A esta llamamos tumor fantasma o neumonía redonda, ¿no es cierto? Cuando vemos la placa lo vemos bien circuncidado, con bordes regulares, que nos hace sospechar que estamos frente a un cuadro neoplásico, pero no al tratamiento, y a las 2 semanas de control radiológico desaparece, ¿no? Una neumonía circuncidada por un quiste, ¿no? Este ya es un quiste, es una lesión mayor, marcada, la neumonía está en la base, ¿no es cierto? Hay un broncograma aéreo, pero tenemos un borde bien definido, el lóbulo superior derecho, que nos hace la sospecha diagnóstica que estamos frente a un quiste diatídico, ¿no? De la complicación de las neumonías, hemos hablado ya de las parenquimales propias del pulmón, necrosis cavitaria, abscesos, neumatoceles, gangrena, infarto pulmonar. Las pleurales, derrame pleural simple atadicado, empiema, pioneumotórax, ¿no? Pioneumotórax. ¿Qué medidas deberíamos tomar ante una falla? Definitivamente evaluar las complicaciones, reevaluar la cobertura antibiótica, evaluar otros focos infecciosos, descartar procesos no infecciosos, evaluar la farmacocinética y farmacodinamia, optimizar terapias adyuvantes, manejo de comorbilidades. En conclusión, definitivamente es importante el diagnóstico y tratamiento oportuno en cuadro neumónico, no olvidarse que la tasa de mortalidad es alta, ¿no? Sobre todo en época de frío o nuestro medio, evitar estados de sepsis y shock, antibiótico correcto en el tiempo correcto, diagnóstico rápido de sus complicaciones y manejo, tratamiento adecuado, lógicamente, y algo que es muy importante, referencias oportunas. Si el paciente no está yendo bien con la terapia antibiótica recibida y está viendo un deterioro con compromiso multiórgano, definitivamente la referencia a un centro de mayor complejidad es la indicación.
Bien, hasta que hemos hablado de lo que es las neumonías adquiridas en la comunidad, ahora vamos a hablar de lo que es neumonía intrahospitalaria. Esto es un material nuevo, sobre todo para los que han estado anteriormente conmigo. Cuando hablamos de neumonía